Empezamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a definir lo que es una reparametrización. Vamos a ver que las reparametrizaciones se clasifican en dos tipos. Aquellas reparametrizaciones que preservan la orientación y aquellas que la invierten. ¿Qué significa eso geométricamente? Bueno, en un rato lo vamos a ver. Y para ello, para interpretar geométricamente lo que es una reparametrización, ya sea que preserva la orientación o invierte la orientación, necesitamos un lemita, que es una aplicación de la regla de la cadena, tal cual, a un producto cruz de funciones vectoriales. Ajá. La cuentita, bueno, pues está la hacha. Voy a hacer un poco de la cuenta, del desarrollo, y en algún momento voy a detenerme, ¿no? No voy a hacer la prueba completa porque es mucha cuentita, la verdad. Así que creo que no vale la pena, es algo que ustedes pueden hacer. Después vamos a hacer un pequeño repaso de geometría analítica nuevamente, pero ahora vamos a recordar cómo se calcula el área de un paralelogramo. Tienes dos vectores A y B, estos dos vectores te generan un paralelogramo y recordar cómo se calcula, las diferentes maneras en que se puede calcular el área de ese paralelogramo, el generado por el vector A y el vector B. Vamos a obtener tres fórmulas y hay una que va a ser muy importante para obtener la fórmula del área de una superficie. O sea, esto lo vamos a ver, lo vamos a ver, este repaso de geometría analítica lo vamos a ver para obtener una fórmula para calcular el área de una superficie S, dada una parametrización sigma, por supuesto. Haremos ejemplos de cómo se calcula el área de una superficie y si hacemos todo eso, pues terminamos la clase. ¿Okay? Y mañana comenzaríamos con integral de superficie sobre un campo escalar y sobre un campo vectorial. Y con eso ya tendríamos toda la herramienta para probar los tres teoremas fundamentales del cálculo. Teorema de Green, teorema de Gauss y teorema de Stokes. ¿Ok? Entonces, el viernes ya tenemos toda la herramienta, o sea, mañana ya tenemos toda la herramienta para poder demostrar esos tres teoremas. ¿Ah? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver lo que es una reparametrización. Reparametrizaciones. Definición. Sea ese subconjunto de R3 una superficie. Sea sigma una función que va de A subconjunto de R2 en R3 una parametrización de S. Sea alfa una función que va de B subconjunto de R2 en A biyectiva, la cual se puede extender a una función alfa gorro que va de un abierto U a un abierto V, un cambio de variable. Recuerden que un cambio de variable por definición es una función de clase C1, la cual es biyectiva y tiene la virtud de que su jacobiano es distinto de cero para todos los puntos del dominio. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que alfa gorro, la alfa, más bien la alfa, es una función que va de B en A y es biyectiva. Ajá. Pero nosotros podemos extender esa función a una función alfa gorro, que va de un abierto U a un abierto B. Por supuesto, U contiene A, eso es un hecho. U contiene a B, perdón, y V contiene al conjunto A. Ajá, se extiende la función, ¿no? A un cambio de variable. Recuerden que los cambios de variable se definen en conjuntos abiertos, ¿ok? Entonces, bueno, si estamos en esas condiciones, vamos a decir lo siguiente. Punto 1. Decimos que sigma gorro, definida como alfa compuesta con sigma, es una reparametrización. O sea, si tenemos nuestra parametrización sigma y nuestra función alfa biyectiva, la cual se puede extender a un cambio de variable, entonces alfa compuesta con sigma, la cual vamos a entrar como sigma gorro, es una reparametrización ¿de quién? Es una reparametrización de la parametrización sigma. ¿Ok? Bueno, esta es la primera definición. Ahora, las reparametrizaciones las podemos clasificar en dos tipos. Aquellas que esta funcioncita, la alfa, tiene jacobiano mayor que cero para todos los puntos U como B en el conjunto B. En ese caso, vamos a decir que sigma gorro preserva
la orientación, ¿ok? En el caso en el que el jacobiano de la alfa sea mayor que 0 para todos los puntos U como B en B, decimos que sigma gorro preserva la orientación de sigma. Y en el caso en que el jacobiano de alfa sea menor que 0 en todos los puntos de B, entonces decimos que sigma gorro va a invertir la orientación. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es nuestra definición de reparametrización, de que la reparametrización preserve la orientación y que la invierta. ¿Va? Bueno, la pregunta que surge de manera natural es geométricamente cómo se ve todo esto. Bueno, nosotros vamos a poder interpretar, y más bien vamos a hacer un diagrama, no es tan geométrico tal vez el punto 1, pero vamos a ver qué es lo que se está haciendo. Bueno, vamos a tratar de interpretar el punto 1. Y el punto 2 y el punto 3 sí tienen una interpretación muy geométrica, y eso lo vamos a ver más adelante, pero para ello necesitamos de un lema, que es una aplicación de la regla de la cadena simplemente. ¿Va? Entonces bajamos y geométricamente, ¿cómo se ve el punto 1? Bueno, pues tenemos este diagrama, fíjense. Tenemos a nuestro conjunto A, que es este, el que está de color azul. Tenemos a nuestro conjunto B, que es el de color verde. Y tenemos ahí a nuestra superficie, ¿no? De principio, esa superficie está parametrizada por la función sigma. Tenemos al conjunto A, que se transforma en la superficie bajo sigma. Pero tú por alguna razón, bueno, y aquí tienes parámetros X, Y, ¿no? O sea, el conjunto A es el conjunto X, Y que satisfacen cierta propiedad, ajá, pero por alguna razón tú quieres cambiar de parámetro. En vez de tener los parámetros X y Y, te gustaría pasar a los parámetros U y V, ajá. Y entonces tú te das cuenta que hay cierto cambio de variable que transforma tu conjunto B en tu conjunto A. Cambias los parámetros, por alguna razón tú los quieres cambiar. Entonces lo que haces es componer. Compones esta función, esta alfa, la compones con la sigma, y eso te da una nueva parametrización. Ajá, pero es reparametrización, se dice que es reparametrización de la parametrización original. ¿Cómo se obtiene? Bueno, de componer alfa con sigma. Y a esta función le llamamos sigma gorro, ¿va? Lo que queremos ver, así se ve el diagrama de las composiciones, ¿no? ¿Qué queremos ver? Queremos interpretar geométricamente qué significa que una reparametrización preserve la orientación y qué significa que la invierta, ¿va? Para ello, como les había dicho, necesitamos un lemita que involucra la regla de la cadena. Entonces, bajamos. Y justo lo que les acabo de decir, ¿no? Para entender geométricamente qué significa que el jacobiano de alfa, evaluado en U como B, tenga la misma asignatura en todos sus puntos, necesitamos un lema. ¿Qué es lo que dice el lema? Bueno, vamos a leerlo. Sea sigma, una función que va de A, subconjunto de R2, en R3, una parametrización de una superficie S. Y sigma gorro, que va de B, subconjunto de R2 en R3, una reparametrización de sigma, tal que sigma gorro se ve como alfa compuesta con sigma. Con alfa, una restricción de un cambio de variable, ¿no? Va de un conjunto B a un conjunto A, y esta funcióncita es la restricción de un cambio de variable. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, lo que dice el lema es que cuando tú calculas la parcial de sigma gorro respecto a la variable U en el punto U como B, cruz, la parcial de sigma gorro respecto a la variable V en el punto U como B, ¿esto qué nos da? En general, este producto cruz nos da un vector normal a la superficie, ¿verdad? Bueno, lo que estamos diciendo es que si queremos obtener este vector normal vía la parametrización sigma gorro, lo que tú tienes que hacer es calcular la parcial de sigma respecto a la variable X en el punto alfa de U como B, hacer el producto cruz con la parcial de sigma respecto a la variable Y en el punto alfa de U como B, y a ese producto cruz, que posiblemente va a ser un vector normal a la superficie, vas a multiplicarle el jacobiano de alfa evaluado en U, V. ¿Ok? Entonces, para obtener este vector normal, vía la parametrización sigma gorro,
tú lo que tienes que hacer es obtener este vector normal vía la parametrización sigma y le multiplicas el factor, que es un real, el jacobiano de alfa evaluado en U, V. ¿Ok? Bueno, esta prueba, la prueba de esta igualdad es una aplicación de la regla de la cadena. ¿Ok? Hay un momento en el que se hacen muchísimas cuentas y hasta ahí vamos a detenernos. ¿Ok? Vamos a desarrollar la prueba, pero sí se hacen muchas cuentitas, entonces hasta cierto punto nos vamos a detener y va a quedar como un ejercicio para quien quiera hacerlo, el desarrollo. ¿Va? Bueno, vamos a bajar. Y entonces lo que tenemos que ver es esta fórmula, ¿estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir notación. Noten lo siguiente. Vamos a llamarla sigma, sigma 1, sigma 2, sigma 3. O sea, vamos a suponer que las funciones componentes de sigma son estas tres. Las funciones componentes de alfa, vamos a pensar que son alfa 1, alfa 2. Y las funciones componentes de sigma gorro son sigma 1 gorro, sigma 2 gorro y sigma 3 gorro. ¿Va? Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a aplicar regla de la cadena. ¿Por qué la podemos aplicar? Porque recuerden que sigma gorro se ve como la composición de alfa con sigma, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar regla de la cadena. ¿Qué tenemos? Aplicando la regla de la cadena, tenemos que la derivada de sigma gorro evaluada en U, V, según la regla, bueno, ¿esto qué es? Esta es la derivada de alfa compuesta con sigma evaluada en U, V. ¿Estamos de acuerdo? Y por la regla de la cadena, nosotros sabemos que esto es igual a la derivada de sigma evaluada en alfa de U, V multiplicada por la derivada de alfa evaluada en U, V. ¿Ok? Y en forma matricial, ¿eso qué nos está diciendo? O sea, esta igualdad que aparece aquí arriba, en su forma matricial, ¿qué nos dice? Que esta matriz, esta es la matriz derivada de sigma gorro, evaluada en U, V, es igual a la matriz derivada de sigma, evaluada en alfa de U, V, multiplicada por la derivada de alfa, evaluada en U, V, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Pues a nosotros nos gustaría obtener la parcial de sigma gorro con respecto de U y también obtener la parcial de sigma gorro con respecto de V, ¿verdad? Bueno, ¿cómo obtenemos la parcial de sigma gorro con respecto de U? Noten que la parcial de sigma gorro con respecto de U está dada por este vector columna. Este vector columna que acabo de marcar es la parcial de sigma gorro con respecto de U. Y la parcial de sigma gorro con respecto de V es esta. Pregunta, ¿cómo obtengo la primer columna de esta matriz de la que está a la izquierda? Pues lo que tengo que hacer es multiplicar el primer renglón de la matriz que está en medio, por decirlo de una manera, por el primer renglón de la matriz que está en medio, por la primer columna de la matriz que está hasta la derecha. Después me tomo el segundo renglón de la matriz del medio y lo multiplico por la columna, hago el producto punto con la primer columna de la matriz de la derecha. Y después hago lo mismo, pero con el tercer renglón de la matriz del medio. ¿Ok? Y con eso que obtenemos, obtenemos la columna, la parcial de sigma, gorro, con respecto de U. Obtenemos la columna que está en amarillo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Bajamos. Eso es por álgebra lineal, no por multiplicación de matrices. Entonces tenemos que la parcial de sigma gorro con respecto de U se obtiene haciendo estos productos, ¿ok? Que son los que les comentaba aquí, ¿no? ¿Quieres obtener la primera entrada de este vector? Bueno, pues multiplica el primer renglón de esta matriz, de la en medio, de la derivada de sigma, por la primer columna de la derivada de alfa. Después, para obtener el segundo renglón, la segunda componente de este vector derivada, lo que tienes que hacer es tomarte tu segundo renglón de la matriz derivada de la sigma multiplicada por la primer columna de la derivada de alfa. ¿Okay? Y sería este otro producto. Y después, para obtener la tercer componente de la parcial de sigma gorro con respecto de U, multiplicas tu tercer renglón
de la matriz derivada de alfa por la primer columna de la derivada de alfa. Y entonces nos da este vectorzote. Y con un argumento similar, calculamos la parcial de sigma gorro, pero ahora no respecto de U, sino ahora con respecto de V. ¿Ok? Y obtenemos un vector de esta forma. Aquí quité el punto donde se están evaluando estas parciales, ¿va? Porque si no sería una notación muy, muy grande. Pero, por ejemplo, esta parcial, la parcial de sigma 1 con respecto de X, esta se está evaluando en alfa de U como B, ¿ok? Y la parcial de alfa 1 con respecto de U se está evaluando en U como B, ¿ok? Y así cada uno de las parciales tiene que estar evaluado en algún punto. Pero para no cargar con tanta notación, decidí quitarlos, ¿va? Bueno, y aquí es donde ya se pone la cuenta muy, muy complicada. Bueno, aquí podemos, haciendo los cálculos, se tiene que, y esto queda como un ejercicio, ¿qué se tiene que hacer? Pues tenemos que hacer el producto cruz, estamos de acuerdo, de la parcial de sigma gorro con respecto de U, cruz la parcial de sigma gorro con respecto de V. Y después de simplificar las cosas, tenemos que llegar a que eso es la parcial de sigma con respecto de X, evaluada en alfa de V, cruz la parcial de sigma con respecto de Y, evaluada en alfa de V, multiplicada por el jacobiano de alfa evaluado en U, V. ¿Ok? Y bueno, o sea, hasta ahí dejamos la cuenta porque realmente esto ya se pone bastante pesado. Entonces ya no vamos a desarrollar esta prueba. ¿Qué tenemos entonces? Pues ya tenemos la fórmula, ¿no? Brincándonos esta parte de las cuentitas, tenemos esta formulita y en base a esta fórmula, con esta fórmula vamos a poder interpretar geométricamente qué significa que una reparametrización invierta la orientación o preserve la orientación. ¿Va? Bajo. Y ahora sí vamos a interpretar geométricamente el punto 2 y el punto 3 de nuestra definición de reparametrización. ¿Va? Fíjense. Aquí vamos a ponerlo como una observación. Chin. Ahí está. Como una observación. ¿Qué tenemos? Supongamos que sigma gorro. A ver, ahí está ya. Supongamos que sigma gorro es una reparametrización de sigma tal que sigma gorro se ve como alfa compuesta con sigma. ¿Ok? O sea, tenemos que, justo, ¿no? Sigma gorro es una reparametrización de sigma y alfa es el cambio de coordenadas, ¿no? Pasas de coordenadas XY a coordenadas U como B, ¿no? Hay dos casos a considerar. La alfa se supone tiene jacobiano distinto de 0. ¿Ok? Entonces, tenemos dos casos. Que el jacobiano sea mayor que 0 o el jacobiano sea menor que 0 en todos sus puntos. Y aquí hay que agregar una hipótesis adicional. Vamos a pedir que tanto el conjunto B como el conjunto A sean conexos. ¿Ok? Vamos a pedir que tanto B como A sean conexos. ¿Por qué? Porque si no son conexos, podríamos tener una situación de este estilo. Aquí tenemos a B, por ejemplo. Todo esto es B. Esto es B y este conjunto es B. Podría ocurrir que el jacobiano, a lo mejor en estos puntos, es mayor que 0. Pero en este punto de aquí, el jacobiano es menor que 0. Si no tienes una figura, un conjunto de una sola pieza, o sea, si tienes un conjunto disconexo, podría ocurrir que en una parte de las tantas piezas que tiene tu conjunto, podría ocurrir que el jacobiano sea mayor que 0. Ajá, y que en otra parte de tu conjunto, el jacobiano sea menor que 0. ¿Cómo podemos evitar eso? Y bueno, y estamos de acuerdo que el jacobiano sigue siendo distinto de 0 en todos sus puntos. Pero ¿cómo podemos obligar a que el jacobiano sea mayor que 0 en todos los puntos del dominio? Bueno, pues vamos a pedir que la región B y también la región A sean regiones conexas, ¿va? Entonces, siendo conexos, ya no tenemos una situación de este estilo, como la que se indica aquí abajo.
¿ok? Y entonces hay dos casos a considerar. El caso en que el jacobiano el jacobiano de alfa evaluado en U como V es mayor que cero para todo U como V del dominio de alfa. Bueno, aplicamos el lema y ¿qué ocurre? Pues que tenemos esta igualdad, ¿no? El producto cruz de la parcial de sigma con respecto de U con la parcial de sigma con respecto de V es el producto cruz de la parcial de sigma con respecto de X con la parcial de sigma con respecto de Y multiplicado por el jacobiano de alfa de U como V. En este caso, el jacobiano de alfa, estamos diciendo que es mayor que cero, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Acuérdate que este vector es un vector ortogonal, ¿no? O normal a la superficie. Este también es normal a la superficie. Es normal a la superficie S. Aquí le estás multiplicando un factor, el cual es mayor que cero. Entonces, estos dos vectores ocurre que van a apuntar hacia la misma dirección. ¿Bajo? Terminan apuntando en la dirección. ¿Por qué? Porque este factor, este escalar que le estás multiplicando, resulta ser mayor que cero. Y eso geométricamente, ¿cómo se ve? Pues bajamos y estamos en esta situación. Aquí tienes a tu función sigma, aquí tienes a tu reparametrización, pasas de los parámetros XY a los parámetros ahora U como V, entonces sigma gorro se ve como alfa compuesta con sigma, ¿verdad? Bueno, si tú calculas los vectores normales con respecto de sigma gorro, pues te van a ver de esta forma. Es el que está de color verde. Y si calculan los vectores normales con respecto a sigma, se ven de esta forma. No tienen que tener la misma norma, no necesariamente. Pero lo que sí tiene que pasar es que como el jacobiano es mayor que cero, entonces apuntan en la misma dirección. ¿Ok? Van a apuntar hacia la misma dirección. ¿Va? Eso en el caso, recuerden, en que el jacobiano de alfa en todos sus puntos es mayor que cero. ¿Va? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si el jacobiano es menor que cero en todos sus puntos del dominio? Que es el caso 2 que tenemos que considerar. Bajo, ¿qué pasa si el jacobiano de alfa, evaluado en U como B, es menor que cero para todo, para todo U como B en el dominio de alfa? Bueno, volvemos a aplicar el lema y nos vuelve a quedar que la parcial de sigma gorro con respecto de U cruz la parcial de sigma gorro con respecto de V, esto es igual a la parcial de sigma con respecto de X cruz la parcial de sigma con respecto de Y multiplicada por este factor, este escalar evaluado, bueno, es el jacobiano de alfa evaluado en U como V. Pero se supone este es menor que cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación tienen estos dos vectores? Este vector y este otro vector que estoy señalando. Pues ocurre que apuntan en dirección contraria. Van a apuntar en direcciones contrarias. ¿Ok? ¿Son linealmente dependientes? Sí, efectivamente son linealmente dependientes, pero apuntan en direcciones contrarias. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Bueno, se ve de esta forma. Aquí tenemos nuestro vector normal, que se obtiene de la parametrización sigma, y acá tenemos a nuestro vector normal, que se obtiene respecto a la parametrización sigma gorro, que es el que apunta hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Y el sigma, bueno, el normal respecto de sigma apunta hacia arriba. Apuntan en direcciones contrarias. Y eso sucede cuando el jacobiano de alfa, que es el cambio de coordenadas, ese cambio de coordenadas tiene jacobiano menor que cero. ¿Ok? Entonces, geométricamente, así se interpreta una reparametrización, ¿no? Si invierte la orientación, entonces los vectores normales apuntan en direcciones contrarias, todos los vectores normales. Y si preserva la orientación, entonces todos los vectores normales, los de sigma y los de sigma gorro, apuntan hacia la misma dirección, ¿va? Bueno, entonces, eso es que preserven la orientación, que invierten la orientación. Por supuesto que esto, bueno, ya fue una interpretación geométrica. Nosotros nos pudimos haber quedado con la definición formal, simplemente, que dimos aquí, ¿no?
estos 3 puntos, ¿no? Lo que es una reparametrización, lo que significa que una reparametrización preserve la orientación y que la invierta. Pero le dimos una interpretación geométrica, ¿va? Bueno, vamos a continuar. Ahorita no vamos a hacer un ejemplo de una reparametrización. Eso después lo vamos a ver. Eso queda pendiente, ¿vale? Bajamos. Justo como digo aquí, ¿no? Más adelante veremos ejemplos de reparametrizaciones, ¿ok? Bueno, ¿qué sigue? Lo que vamos a hacer a continuación es un repaso de geometría analítica. Es algo muy sencillo realmente, que es calcular el área de un paralelogramo. Es algo, pues, bonito, eso sí, es muy, muy bonito interpretar geométricamente esto, que aparecen las funciones trigonométricas, la norma del vector, Pitágoras, etcétera, ¿va? Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta, vamos a recordar esto, y después ya pasamos a definir lo que es el área de una superficie S, ¿ok? Bueno, pues vamos a hacer otro repaso de geometría analítica. ¿Qué tenemos? Pues vamos a considerar un vector A, que tiene por entradas a A1, A2 y A3, un vector B, definido como B1, B2, B3, vectores en R3. Sea T el paralelogramo generado por A y por B. ¿Cuál es ese paralelogramo? Bueno, este se obtiene de la siguiente forma. Aquí tenemos a nuestro vector A, ajá, y también tenemos a nuestro vector B. Lo que vamos a hacer es este vector A lo vamos a anclar en la punta del vector B. Aquí está. Y este vector, y después el vector B, lo anclamos en la punta del vector A. Esto nos dibuja al final un paralelogramo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que en este paralelogramo, aquí se forma un ángulo teta. Y de este punto que estoy señalando, es más, lo voy a marcar, de este punto proyectamos ortogonalmente sobre el vector A. Y eso nos genera este segmento y por lo tanto obtenemos este triángulo rectángulo, ¿vale? Aquí se forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Justo ahí se forma un ángulo de 90 grados. Pregunta, ¿cuánto vale el cateto opuesto al ángulo teta? Pues como tenemos un triángulo rectángulo, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar la hipotenusa, que es B, la norma de B, por el seno de teta, ¿verdad? Y bueno, teniendo ese dato y notando que la base de ese paralelogramo es la norma del vector A, podemos calcular el área del paralelogramo, porque lo que necesitas es tener la base, la altura, y con eso calculas el área del paralelogramo. ¿La altura cuánto vale? La norma de B por seno de teta, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Esa es la altura, ¿verdad? ¿Y la base cuánto mide? Mide la norma del vector A. Entonces, tenemos lo siguiente. Notemos que el área del paralelogramo está dada por área de T igual a norma de A por norma de B por seno de teta. La base es la norma de A y la altura es la norma de B por seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, lo que sigue es hacer una cuentita. Vamos a desarrollar la norma de A cruz B y vamos a ver la relación que hay de la norma entre la norma de A cruz B con el área del paralelogramo. ¿Va? Así que bajamos tantito y notemos lo siguiente. La norma de A cruz B, eso es igual a la raíz cuadrada de A2 por B3 menos A3 por B2 al cuadrado más A3 por B1 menos A1 por B3 al cuadrado más A1 por B2 menos A2 por B1 al cuadrado. Después, ¿qué sigue? Ahora lo que sigue es desarrollar esos tres binomios. Desarrollamos esos tres binomios y factorizamos. Ahí me voy a brincar un paso, porque pues simplemente es, aquí lo que hice es desarrollar los binomios, ¿va? Desarrollar los binomios, factorizamos de forma adecuada y nos damos cuenta que esto es igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado, más A2 al cuadrado, más A3 al cuadrado, multiplicado por B1 al cuadrado, más B2 al cuadrado, más B3 al cuadrado, menos A1 por B1, más A2 por B2, más A3 por B3, elevado al cuadrado, ¿verdad?
Pero esos factores que aparecen en esta expresión tienen un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, el primer factor, que es a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más a3 al cuadrado, es la norma de a, del vector a al cuadrado. Después el siguiente factor es la norma de b al cuadrado. Ajá. Y el último término es el producto punto de a con b al cuadrado. ¿Ok? Entonces nos termina quedando que esto es igual a la raíz cuadrada de la norma de a al cuadrado por la norma de b al cuadrado menos el producto punto de a con b al cuadrado. Y aquí es importante recordar, voy a bajar tantito, ahí está. Aquí recordemos que el producto punto de a con b es igual a la norma de a por la norma de b por el coseno del ángulo. ¿Okay? Esa fórmula ya no la vamos a mostrar, pero para calcular la norma del producto punto de entre a y b, puedes calcular la norma de a por la norma de b multiplicado por el coseno de teta, ¿va? Y recordar que 1 menos coseno cuadrado de teta es seno cuadrado de teta, ¿va? Bueno, siendo esos recordatorios, fíjate que en lo que está de color azul es igual a la norma de a al cuadrado por la norma de b al cuadrado menos la norma de a al cuadrado por la norma de b al cuadrado por coseno cuadrado de teta. Estamos sustituyendo a punto b por norma de a por norma de b por coseno de teta. ¿Ok? Después, nos damos cuenta que hay factor común, que es norma cuadrada de a por norma cuadrada de b. La factorizamos ese término y nos queda 1 menos coseno cuadrado de teta. Lo transformamos en seno cuadrado de teta y terminamos llegando a que esto es igual a la norma de a por la norma de b multiplicada por el seno de teta. Y entonces, ¿qué tenemos? Obtenemos lo siguiente. Por un lado, el inicio de toda esta cadena de igualdades empieza aquí, con la norma de a cruz b. Después pasamos por un paso, llegamos a un pasito intermedio, que es Llegamos a que esto es igual a la raíz cuadrada de la norma de a al cuadrado por norma de b al cuadrado menos el producto punto de a con b al cuadrado. Y el paso final, la igualdad final, dice que esto es igual a la norma de a por la norma de b por el seno de teta. Entonces, conclusión, ocurre que si tú quieres calcular el área del paralelogramo engendrado o generado por A y B, por los vectores A y B, tú lo que tienes que hacer es calcular la norma de A cruz B. O si lo prefieres, puedes calcular la raíz cuadrada de la norma de A al cuadrado por la norma de B al cuadrado menos el producto punto de A con B al cuadrado. ¿Ok? Y entonces obtenemos son 3 formulitas en el fondo, aquí aparecen 2, pero la tercera fórmula es la que obtuvimos aquí arriba, ¿no? La original, con la que iniciamos todo. Bueno. Y entonces, bueno, tenemos esta fórmula para calcular el área de un paralelogramo engendrado por un vector A y un vector B. ¿Esto por qué lo recuerdo? Esto es de geometría analítica y es algo bastante sencillo, pero ¿por qué lo recordamos? Porque lo vamos a ocupar para dar una fórmula para calcular el área de una superficie. ¿Ok? Bajamos y pasamos al cálculo del área de una superficie. Vamos a hacer un razonamiento heurístico para obtener esta fórmula. ¿Va? Va el razonamiento. Chequen. Sea S, subconjunto de R3, una superficie. Vamos a considerar que nuestra superficie S tiene una parametrización sigma. Sea sigma, que va de A subconjunto de R2 en R3, una parametrización de S inyectiva en el interior de A. ¿Por qué pedimos inyectiva? Porque, como vamos a calcular un área, si no es inyectiva la función sigma, puede ocurrir que calculemos área de más, ¿ok? Y entonces, para evitar ese problema de calcular área de más, vamos a pedirle a la sigma que sea una función inyectiva, al menos en el interior del conjunto A, ¿va? Bueno, sea R un rectángulo dosdimensional, tal que A es un subconjunto de R. Y vamos a considerar P una partición del rectángulo R, y R1, R2 hasta RK, los rectángulos inducidos por P que están contenidos en A. Estamos en esta situación, ¿ok? ¿Cómo se ve geométricamente?
Pues se ve de la siguiente manera. Fíjense, aquí tenemos a nuestra superficie S, ¿ok? Y tenemos una parametrización sigma, que va del conjunto A en el conjunto S. Recuerden que en la definición de una parametrización se pide que el dominio, o sea, el conjunto A, que tiene la virtud de que al aplicarle sigma se transforma en S, ese conjunto le pedimos que sea Jordan medible, ¿estamos de acuerdo? Entonces es un conjunto acotado y por lo tanto podemos considerar un rectángulo que contenga a nuestro conjunto A, ¿verdad? Bueno, ahora, este rectángulo vamos a particionarlo. Vamos a conseguir una partición del rectángulo R y vamos a fijarnos en todos los subrectángulos inducidos por la partición que se quedan contenidos en el conjunto A. Vamos a fijarnos en todos estos rectangulitos. Aquí faltan algunos, vamos a dibujarlos. Sería, por ejemplo, este, y ya. Según el dibujo, estos faltaron, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues si a esos rectángulos, al R1, al R2, al R3, a cada uno de esos le aplicamos la función sigma, pues eso hace que nuestra superficie como que se divida en rectángulos curvos, ¿no? Porque al aplicar sigma, nos metemos a R3, nos vamos hacia R3 y las imágenes de esos rectángulos bajo sigma, intuitivamente hablando, por supuesto, se transforman en estos rectángulos curvos, ¿ok? Estos de aquí. Es sigma R1, sigma R2, sigma R3, sigma RK-1 y sigma de RK. ¿Va? Bueno, nosotros ¿qué queremos? Todo esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos obtener una fórmula para calcular el área de una superficie. ¿Va? Tiene sentido hablar del área de una superficie, porque una superficie es algo que intuitivamente hablando lo podemos apachurrar, aplanar y convertir en una figura del plano, ¿verdad? Bueno, bajamos un poquito, ahí está. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para cada i igual a 1 hasta acá, vamos a suponer que RI es el rectángulo dos dimensional que tiene por intervalos factor a xy menos 1, xy, cruz y menos 1, y, ¿va? Vamos a considerar a ti como el paralelogramo generado por los siguientes vectores. Fíjense, y ahorita interpretamos geométricamente esto. Vamos a considerar TI el paralelogramo generado por sigma de xy, y menos 1, menos sigma de xy menos 1, y menos 1, y sigma de xy menos 1, y menos sigma de xy menos 1, y menos 1. O sea, hacemos esta resta de vectores y esta otra resta de vectores. Eso nos da dos vectores, por supuesto, y pensamos en el paralelogramo generado por esos dos vectores. ¿Cómo se ve esto geométricamente? Fíjense. Aquí está nuestro rectángulo RI, ¿verdad? Que es el que se encuentra a la izquierda. Ahí está nuestro rectángulo RI. Ahora, nos fijamos en las puntitas de ese rectángulo. Le aplicamos sigma a cada una de esas puntitas. Aplicamos sigma y obtenemos los puntos sigma de x y menos 1, y menos 1, sigma de x y menos 1, y, sigma de x y, y sigma de x y menos 1. Y vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a hacer la diferencia entre entre sigma de x y menos 1 con este otro vector, sigma de x y menos 1, y menos 1. ¿Eso qué nos arroja? Nos arroja un vector como el que se muestra en el dibujo, el que está de color morado. Esa sería la resta. Y ahora, tomamos a sigma de x y menos 1, y le restamos sigma de x y menos 1, y menos 1. Y eso nos da el vector que estoy señalando, ¿no? El de color verde que estoy señalando. Tenemos esos dos vectores, ¿ok? Y con esos dos vectores nos construimos nuestro paralelogramo, ¿va? Y bueno, ¿esto para qué? Porque ocurre que nosotros, a lo mejor este cacho de superficie,
el que queda aquí en medio, a lo mejor es demasiado complejo. O sea, a lo mejor es una figura muy, muy complicada de manejar y por lo tanto es complicado calcular su área. Pero es un hecho que el área de un paralelogramo es muy, muy fácil de calcular. Ahorita obtuvimos 3 fórmulas. En un mini ratito obtuvimos 3 fórmulas para calcular el área de un paralelogramo. Entonces, intuitivamente hablando, si tenemos una partición muy, muy fina, pues este paralelogramo que construimos debe parecerse mucho al cacho de superficie que se queda aquí en medio. Y por lo tanto, como se parecen mucho, las áreas también se tienen que parecer bastante. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que este es un argumento heurístico, no es una prueba formal. De hecho, el área de una superficie no se demuestra, más bien se define lo que es el área de una superficie. ¿Va? Bueno, bajamos. Y por el recordatorio, a ver, vamos a quedarnos así, ahí está bien. Por el recordatorio hecho antes, tenemos lo siguiente. Tenemos que el área del paralelogramo TI, recuerden que el paralelogramo TI se obtiene, voy a subir, se obtiene de considerar estos dos vectores. La resta de este vector con este otro vector y la resta de este vector con este otro vector, que geométricamente es tomarse las puntitas de nuestro rectángulo RI y hacer estas diferencias, ¿no? Ya en la imagen. Bueno, entonces, hacemos eso y sabemos que el área del paralelogramo TI está dada por la norma de sigma de xi, y menos 1, menos sigma de xi menos 1, y menos 1, cruz sigma de xi menos 1, y menos sigma de xi menos 1, y menos 1. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a aplicar, ¿qué es lo que sigue? Vamos a simplificar esa expresión. Bueno, vamos a escribirla de una manera conveniente. Vamos a aplicar el teorema del valor medio a cada una de las funciones componentes, ¿va? Aplicamos teorema del valor medio a cada una de las funciones componentes y tenemos lo siguiente. Recuerden que la fórmula del teorema del valor medio de cálculo 1 dice que f de b menos f de a entre b menos a es igual a f' de psi. O sea que la pendiente de la secante debe de coincidir con la pendiente de la tangente en algún punto intermedio, ¿verdad? Bueno, aplicamos ese resultado a cada una de las funciones componente y tenemos lo siguiente, chequen. Sigma de xi, y menos 1, menos sigma de xi menos 1, y menos 1. Aquí el punto xi jugaría el papel de la b. El xi menos 1 jugaría el papel de la a. Aquí y menos 1 es una constante que no vamos a tomar en cuenta. Y la sigma, ya todo este objeto sería el f de b. Este sería f de a. Entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, f de b con 3 funciones componentes, ¿no? Y f de a también pensando que tiene 3 funciones componentes. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es la parcial de sigma xi por xi menos 1, que eso se obtiene de pasar el b menos a de aquí arriba, lo pasamos multiplicando, y nos queda xi menos 1 multiplicado por la parcial de sigma 1 respecto a la variable x evaluada en este punto intermedio, sigma 1i, y menos 1. Después le aplicamos teorema del valor medio a la segunda función componente. ¿Y qué nos da? La parcial de sigma 2 con respecto de x evaluada en el punto sigma 2i, y menos 1. Ese es otro punto intermedio. Y el tercer punto intermedio, bueno, y le aplicamos nuevamente teorema del valor medio a la tercera función componente, que nos queda, nos termina dando parcial de sigma con respecto a la variable xi, evaluada en el punto sigma 3i, y menos 1. ¿Ok? O sea, aplicamos 3 veces teorema del valor medio y nos termina dando este producto. ¿Ok? Hacemos lo mismo con esta diferencia. La sigma xi menos 1, y menos sigma de xi menos 1, y menos 1. Hacemos prácticamente lo mismo y obtenemos esta otra igualdad. ¿Ok? Y como les comentaba arriba, vamos a tomar una partición muy, muy fina. Tomamos una partición muy fina. Tomando P
una partición muy fina, tenemos que para cada i igual a 1 hasta acá, pues TI se debe aproximar a la imagen del rectángulo RI bajo sigma, ¿no? Si nuestra partición es muy fina, este paralelogramo que construimos, el TI, debe parecerse mucho a la imagen del rectángulo RI bajo la función sigma, ¿va? Y entonces, como se parecen mucho esas dos figuras, sus áreas, intuitivamente hablando, pues también se tienen que parecer. El área del paralelogramo TI debe ser muy parecida al área de la imagen de RI bajo sigma, ¿ok? Y entonces tenemos que el área de nuestro paralelogramo TI debe ser muy parecida a esta norma, a la norma de la parcial de sigma con respecto de x, evaluada en el punto psi, cruz la parcial de sigma con respecto de y, evaluada en un punto psi y, multiplicada por xy menos xy menos 1 por y menos y menos 1. Psi, ¿quién es? Psi es un punto intermedio en el rectángulo RI, es un punto que está dentro de nuestro rectángulo RI, y esta aproximación se obtiene de estos cálculos que hicimos aquí arriba, ¿ok? Bueno, bajamos. Y entonces tenemos lo siguiente. Si queremos calcular el área de la superficie, ¿qué podemos hacer? Pues podemos fijarnos en todas las contribuciones de cada rectángulo, de cada imagen de los rectángulos RI, y calcular su área. O sea, voy a subir tantito. Aquí tenemos a nuestra superficie S. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a hacer es fijarnos en la contribución de cada uno de estos rectángulos curvos. Vamos a fijarnos en su área, vamos a sumar todos esos rectángulos curvos, y esa va a ser una aproximación al área de la superficie, ¿verdad? Ahora, esto por lo que hicimos arriba es igual a la suma, desde igual a 1 hasta acá, del área de todos los paralelogramos, los TI, los paralelogramos TI. Pero por lo que hicimos aquí, tenemos que esto es igual, aquí falta el símbolo de sigma, tendría que ir aquí en medio. Tenemos que hacer la suma desde igual a 1 hasta acá, de la norma, aquí me equivoqué, hay que quitar este símbolo de más, de suma. Ahí está, ¿no? Hay que hacer la suma desde igual a 1 hasta acá, de las normas, ahí está, de la norma de la parcial de sigma con respecto de x en el punto psi, cruz la parcial de sigma con respecto de y en el punto psi, multiplicado por xy menos 1 por y menos 1, ¿va? Ahora, esto es lo mismo que la suma desde igual a 1 hasta acá de la norma de este producto cruz multiplicada por la medida del rectángulo RI, ¿ok? RI, recuerden que era el rectángulo xy menos 1, xy, cruz, y menos 1, y. Y justo lo que aparece aquí arriba, vamos a marcarlo. Este es el área de este rectángulo, ¿va? Bueno, ahora, nota lo siguiente. Fíjate que esta suma es en realidad una suma de Riemann. Es la suma de Riemann de esta función respecto a la partición P que tomamos al principio y respecto a este conjunto de puntos intermedios. ¿Y qué pasa con una suma de Riemann? Cuando la norma de la partición se hace muy fina, cuando la norma de la partición tiende a 0, esta suma de Riemann se debe aproximar a esta integral, ¿va? Y entonces se concluye, mediante este razonamiento heurístico, no es formal, pero ocupa argumentos geométricos, vemos que el área de nuestra superficie S está dada por la integral sobre la región, sobre el conjunto A, de la norma de la parcial de sigma con respecto de x, evaluada en x, y, plus la parcial de sigma con respecto de y, evaluada en x, y, de x de y, ¿ok? Y entonces obtiene esa fórmula. Y este argumento motiva a dar la definición de área como dar la definición de área de una superficie en base a esta
integral que obtuvimos, ¿ok? O sea, este argumento no es formal, no hay formalidad, es un hecho, pero nos conduce a dar una definición de lo que es el área de una superficie, ¿va? Bueno, bajamos. Y una pequeña observación antes de dar la definición. A una parametrización sigma que va de A a subconjunto de R2 en R3, inyectiva en el interior de A, le llamaremos parametrización simple. ¿Okay? Si es una parametrización que es inyectiva en el interior de A, se le conoce como una parametrización simple. ¿Va? Es indispensable que sigma haya sido simple en el razonamiento anterior para no sumar área de más, que es lo que les comentaba al principio de este desarrollo, ¿no? Tenemos que pedir que sea inyectiva para que no estemos contabilizando área de más, ¿va? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Vamos a dar la definición de lo que es el área de una superficie. Bajamos y va la definición. ¿Qué tenemos? Sea S, subconjunto de R3, una superficie. Sea sigma, una función que va de A, subconjunto de R2 en R3, una parametrización simple de S. Definimos el área de la superficie S como, y la vamos a denotar así, área de S. ¿Qué denota esto? Pues la integral de la norma de la parcial de sigma con respecto de X, evaluada en X, Y, cruz la parcial de sigma con respecto de Y, evaluada en X, Y, y todo esto integrado sobre el Jordan medible A. ¿Va? Entonces, esa es nuestra definición del área de la superficie S. Nota que aquí es importante que el conjunto A sea Jordan medible, que es algo que exigimos en la definición de superficie. Y como les había comentado, podíamos omitir esa condición, la condición de ser un Jordan medible. Pero realmente, o sea, cuando uno estudia superficies, pues tiene que calcular áreas, tiene que hacer, por lo tanto, integrales, y se van a calcular sobre el conjunto A. Entonces, pues, sí vale la pena desde el principio solicitar que la parametrización esté definida sobre un conjunto Jordan medible, porque vamos a estar integrando e integrando e integrando muchas veces, ¿va? Bueno, entonces esa es nuestra definición de lo que es el área de una superficie. Si se dan cuenta, para calcular el área de una superficie, tienes que tener una parametrización dada, ¿no? Entonces, tienes tu parametrización, tienes que calcular estos productos cruz que suelen ser una cuenta muy pesada, talachuda, y después calcularle su norma, y esto lo integra sobre el conjunto A, el conjunto Jordan medible A, ¿va? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Ya les dije el procedimiento que se sigue, pero vamos a hacerlo, vamos a ver cómo se hace todo esto en un ejemplo, ¿va? Bueno, pues va nuestro primer ejemplo, realmente muy sencillo. Calcular el área de una esfera de radio R con centro en el vector 0 de R3, ¿va? Va la solución. ¿Qué tenemos? Y vamos a considerar, ¿ese quién es? Ese es el conjunto de x, y, z en R3, tales que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a r cuadrada. Esa es nuestra esfera, ¿verdad? Bueno, una parametrización de S, sabemos que está dada por sigma de teta, phi, y esta ya la obtuvimos en la clase pasada. Es r coseno de teta, seno de phi, r seno de teta, seno de phi, r coseno de phi. Sabemos que esa función es una parametrización de nuestra esfera de radio R. ¿Qué más sabemos ya? Ya calculamos la parcial de sigma con respecto de teta, la parcial de sigma con respecto de phi y los productos cruz. Los tenemos aquí, de todas formas los escribí. La parcial de sigma con respecto de teta es menos r seno de teta, seno de phi, r coseno de teta, seno de phi, 0. Calculas esta parcial respecto de teta, después calculas esta parcial con respecto de phi y nos da r coseno de teta, coseno de phi, r seno de teta, coseno de phi, y menos r, seno de phi. Tienes esos datos y entonces puedes calcular el producto cruz. Nos da, después de hacer la cuenta, que es la misma que hicimos la clase pasada, nos termina dando que esto es igual a menos r seno de phi multiplicado por el vector r coseno de teta, seno de phi, r seno de teta, seno de phi, r coseno de phi. Hasta este punto lo que hemos hecho es calcular la parcial de sigma con respecto de teta.
Después la parcial de sigma con respecto de phi. Ya que tienes esas dos parciales, haces el producto cruz. Desarrollas el producto cruz y obtienes algo que depende de R y teta. Un vector que depende de R y teta. Calculamos la norma de ese vector. Si se dan cuenta, aquí son puras cuentas. Es pura, pues, algebrita pesada, ¿no? Hay que hacer muchas cuentitas. Hay que tener cuidado porque si te equivocas en un detallito, un signo, lo que sea, pues ya, va a fallar el cálculo, ¿no? Del cálculo del área. Bueno, hacemos la cuenta, nos termina quedando, después de hacer la cuentita, aquí voy a brincar este paso porque pues es simplemente calcular una norma, ¿no? ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es R seno de phi multiplicado por esta raíz, ajá, de lo que aparece aquí adentro. Pero eso nos va a dar una R cuadrada. Con esta raíz nos da R y al final nos termina quedando R cuadrada por seno de phi. O sea, todo lo que teníamos al final se condensó en R cuadrada seno de phi. La norma de la parcial de sigma con respecto de teta, cruz la parcial de sigma con respecto de phi, es R cuadrada por seno de phi, simplemente. ¿Va? Aplicando nuestra fórmula del área de una superficie se tiene lo siguiente. Ya tenemos los datos, ¿verdad? Para calcular el área de una superficie. Porque por definición, nosotros sabemos que si queremos calcular el área de la superficie S, necesitamos una parametrización. La dimos. Necesitamos el producto cruz de las parciales de nuestra parametrización. Ya lo calculamos y su norma también. Entonces podemos calcular el área de esta superficie. Por definición, esto es la integral, que en este caso va de 0,2 pi cruz 0, pi sobre ese rectángulo. ¿De qué función? De la función norma de la parcial de sigma con respecto de teta, cruz la parcial de sigma con respecto de phi. Por Fubini, sabemos que esto es igual a la integral de 0 a 2 pi, de la integral de pi, de r cuadrada seno de phi de teta. ¿Ok? Esto es igual a la integral de 0 a 2 pi de r cuadrada por menos coseno de phi evaluada de 0 a pi de teta. ¿Qué se hizo en ese paso? Pues ya se hizo una integral. Se integró con respecto de la phi. Una primitiva de seno de phi, ¿quién es? Pues justamente menos coseno de phi, ¿verdad? Le evaluamos de 0 a pi, bueno, y consideramos esta integral, y nos termina quedando la integral de 0 a 2 pi de r cuadrada por 2 de teta. Como no aparece aquí la teta, no está involucrada la teta en nuestra función, entonces estamos integrando una función constante, a saber, r cuadrada por 2. Terminamos obteniendo que esto es igual a 4pi por r cuadrada, ¿va? Y entonces, ¿qué se tiene? Que si S es la esfera de radio R, entonces el área de la superficie está dada por 4pi multiplicada por r cuadrada. ¿Ok? Y ese es el área de la esfera. Si ustedes buscan la fórmula del área de una esfera de radio R, van a, en internet, por ejemplo, si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar esta fórmula. ¿Va? Bueno, entonces este es nuestro primer ejemplo de cómo se calculan áreas. Otro ejemplo más, vamos a hacer otro. Bueno, no, bueno, sí, vamos a hacer otro, pero uno se va a quedar como ejercicio. Y el otro sí lo vamos a desarrollar con mucho cuidado. Este ejemplo 2 está desarrollado, efectivamente, pero nos lo vamos a saltar. ¿Va? ¿Qué es lo que dice? Eso sí vamos a platicar de él. Vamos a calcular el área del toro engendrado o generado por una circunferencia de radio A con centro en 0,b,0, contenida en el plano YZ. Y aquí vamos a pedir que A sea menor que B y ambos sean mayores que 0. Geométricamente, ¿esto cómo se ve? Chequen. Un toro es una superficie de revolución, ¿verdad? Se obtiene de rotar una circunferencia respecto a cierto eje. Ahora, esta circunferencia, en este ejemplo, estamos pensando que se encuentra en el plano YZ. ¿Ok? Ahí se encuentra su centro, es el 0,b,0 y su radio es A.
nosotros queremos que esta circunferencia deje, esta circunferencia se quede en un semiplano. O sea, que se quede en este semiplano. A ver si lo puedo señalar, ¿verdad? Vamos a señalarlo. Queremos que se quede en este semiplano. Es decir, que los puntos de la circunferencia no tengan segunda componente, no sería, sí, segunda componente menor a 0. Es decir, que no caiga por aquí un punto de la esfera, de la circunferencia. Eso no queremos, ¿ok? Bueno. Bueno, entonces, rotamos esta figura y nos da el toro, ¿ok? Bueno, queremos calcular el área de ese toro. ¿Qué hacemos? Pues lo primero que uno hace es parametrizar esta circunferencia. Aquí está la parametrización. Y en base a esa parametrización y al hecho de que se obtiene el toro de rotar, obtenemos aquí la parametrización del toro. Y como ya tienes una parametrización, pues puedes entonces hacer el cálculo del área, ¿no? Del toro. ¿Qué tienes que hacer? Calcular la norma de la parcial de la parametrización respecto a la primera variable, cruz la parcial de la parametrización respecto a la segunda variable. Y realmente aquí, pues lo único que hay que hacer es la cuentita. Lo bonito aquí es interpretar geométricamente lo que está haciendo. Después sigue la cuenta, que también es, bueno, pues se tiene que hacer, pero sí requiere de talacha, ¿no? Hay que hacer cuentitas, cuentitas, cuentitas. Aquí están las cuentas. Y este ejemplo nos lo vamos a brincar. Al final, ¿qué se obtiene? Pues que el área de un toro está dado por 4pi cuadrada multiplicado por AB. ¿Ok? Es una cuentita pesada. Sí, efectivamente es una cuenta pesada. Pero pero bueno, son cosas que se tienen que hacer. Solo que esto va a quedar como un ejercicio. ¿Va? Igual si no le sale, pues ustedes lo pueden checar, ¿no? Aquí está resuelto en su totalidad. Ustedes lo pueden, desarrollar, ¿va? ¿Qué más? Bueno, una pequeña observación. Aquí vamos a obtener otra fórmula para calcular el área de una superficie. Recuerda que la norma de A cruz B, por asterisco, bueno, vamos a llamarle asterisco más bien a esta igualdad. La norma de A cruz B es igual a la raíz de la norma de A cuadrada por la norma de B cuadrada menos el producto punto de A con B al cuadrado. Esto lo mostramos hace rato, ¿verdad? Ahora, esto aplícalo al cálculo de un área. ¿Qué se tiene? Pues el área de S, por definición, es la integral sobre el conjunto Jordan medible A de la norma de la parcial de sigma con respecto de X, cruz la parcial de sigma con respecto de Y. Por la igualdad asterisco, tenemos que esto es la integral sobre A de la raíz cuadrada de la norma de la parcial de sigma con respecto de X, Y al cuadrado, por la norma de la parcial de sigma respecto a la variable Y, evaluar en el punto X, Y al cuadrado, menos el producto punto de la parcial de sigma con respecto de X, punto la parcial de sigma con respecto de Y al cuadrado. Y entonces obtenemos otra forma de calcular el área de una superficie. ¿Okay? Esta es otra forma de calcular el área de una superficie y es útil. De hecho, ocurre que si nosotros calculamos el área del toro usando esta fórmula, las cuentas se facilitan un poco. O sea, sí se simplifica la cuentita, ¿va? Usando esta fórmula se simplifica considerablemente el cálculo del área del toro. Aquí lo hice con con la definición original. Pero haciendo esta observación, pues también lo podemos calcular de esta manera y en el caso del toro, sí se simplifican considerablemente, bueno, un poquito las cuentas, ¿va? Va. Bueno, ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a generalizar el ejemplo anterior. El ejemplo anterior es el área, ¿qué es lo que hicimos en el ejemplo anterior? Calcular el área de una superficie de revolución, que era el toro, ¿verdad? Bueno, vamos a generalizar la fórmula que obtuvimos ahorita, la del toro. Vamos a generalizarla a una fórmula que abarque a cualquier superficie de revolución. O sea, vamos a dar un método, una fórmula para calcular el área de cualquier superficie de revolución.
bajo. Y entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a generalizar el ejemplo anterior. Va, y este es nuestro ejemplo 3, que es un gran ejemplo, ya que es muy general. ¿Vale? Bueno, vamos a leer. Sea gamma de t, la función 0, yt, z de t. Una función de clase C1 en el intervalo A, B, regular. ¿A qué nos referimos con regular? A que gamma prima de t es distinto de 0 en todos sus puntos. Eso es una curva regular. Es algo que se define en cálculo 3, tal que para cada t en el intervalo cerrado A, B, aquí está mal, ¿no? Tal que la gamma no, sí, tal que gamma es inyectiva. Sí, vamos a pedirle inyectividad a la función gamma. ¿Ok? Bueno, para que no haya autointersecciones, que es algo que podría pasar si no es una función inyectiva. Podríamos tener, por ejemplo, que su traza se viera de esta forma, ¿no? Que haya intersección, ¿no? O haga algo así, ¿no? O dos intersecciones o más, ¿no? Entonces, para evitar esas intersecciones, vamos a pedirle a la función gamma que sea inyectiva, ¿va? Supongamos que y de t es mayor o igual que 0 para todo t en el intervalo A, B. Y sea S la superficie de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje Z. Entonces estamos en esta situación. Aquí puse el dibujo del toro por poner una superficie de revolución, pero este es un argumento muy, muy general. Estamos trabajando con una superficie de revolución arbitraria. Una superficie de revolución que se obtiene en base, es engendrada por esta curva. ¿Va? Bajamos. Y entonces estamos en esta situación. Checa. La gamma se queda contenida en el plano YZ, así como en el ejemplo anterior, que la circunferencia se quedaba contenida en el plano YZ. Estamos calculando el área de una superficie de revolución, solo que aquí está de manera arbitraria. En el ejemplo anterior era el área del toro, ¿ok? Bajo. Ese ocurre que es una superficie según nuestra definición. O sea, esa es la superficie de revolución. Pero sí entra en nuestra definición de superficie, la que dimos la clase pasada, ya que la función sigma, que está definida en el A, B, cruz 0,2 pi hacia R3, tal que cada t, teta lo manda a coseno de teta por yt, seno de teta yt, z de t, esa función resulta ser una parametrización de S. Y este cálculo queda como mostrar que realmente es una parametrización, queda como un ejercicio, ¿va? Aquí nada más déjenme les comento. ¿Por qué aparece aquí YT? Y aquí YT y ZT. O sea, ¿cómo se obtiene esa parametrización? Bueno, se obtiene de la siguiente forma. Vamos a ver el dibujo. Aquí tenemos este punto. Vamos a señalarlo. Tenemos este puntito, que es el YT, ZT. Y lo que vamos a hacer a este punto es proyectarlo. Lo proyectamos, va a caer sobre el eje y después de hacer esta proyección, vamos a rotar este punto. Lo rotamos y nos vamos a fijar en este ángulo. Ya que lo rotaste, vamos a construirnos este segmento y vamos a fijarnos en este ángulo teta. Vamos a fijarnos en este punto también, el punto de aquí arriba, al momento de hacer la rotación. Cuando hacemos todo eso, podemos obtener las componentes de este punto, ¿ok? Del puntito que estoy marcando ahorita, de ese punto. Haciendo los cálculos, fijándose que este ángulo vale teta, bueno, suponiendo que vale teta, notando que al rotar la altura que nos la da z permanece constante en el proceso de rotación. Cuando tú rotas respecto al eje z, la altura va a ser siempre la misma. Ajá. Entonces, cuando construimos esta parametrización sigma, pues como se obtiene de rotar respecto al eje z, la altura sigue siendo la misma.
Como estás rotando, aparecen estas funciones, la función coseno y la función seno multiplicada por yt. ¿Por qué aparece coseno por yt y seno de yt? Porque cuando tú proyectas, ¿cuánto mide este segmento? Este segmento mide y de t, ¿verdad? Si tú lo empiezas a rotar, pues solo estás rotando. La longitud de ese segmento no va a cambiar. Esto sigue midiendo y de t. Aquí se te forma un ángulo teta y entonces esta longitud, este cateto, vale coseno de teta multiplicado por la hipotenusa que es y de t. Y este otro cateto vale seno de teta multiplicado por yt. ¿Ok? Bueno, ese es el argumento. ¿Ok? De por qué esto, un argumento geométrico, de por qué esta función realmente parametriza a la superficie. ¿Va? ¿Y cómo se obtiene esa parametrización? Bueno, ya que tenemos la parametrización, podemos calcular pues el área de la superficie. ¿Va? ¿Qué hay que hacer? Pues calcular la parcial de sigma con respecto de t, evaluar en el punto t, teta, ¿eso cuánto nos da? Haciendo la derivada nos da coseno de teta por y' de t, seno de teta, multiplicado por y' de t, z' de t, ¿verdad? Estamos derivando aquí con respecto de t. Después, calculamos la parcial de sigma con respecto de teta, ¿ok? ¿Qué nos da? Menos seno de teta por yt, coseno de teta por yt, 0. O sea, estamos derivando esta función, cada una de sus funciones componente, la estamos derivando con respecto de teta. Y nos arrojó esto. Hacemos el producto cruz de la parcial de sigma con respecto de t con la parcial de sigma con respecto de teta. Nos queda este determinante, que recuerden es solo notación, y simplificando, terminamos llegando a que esto es igual a menos z' de teta por yt coseno de t, menos seno de teta yt z' de t, yt por y' de t. ¿Okay? Aquí pues simplemente hay que hacer las cuentitas, ¿no? Por ejemplo, para obtener la primer componente, ¿qué es lo que uno hace? Pues omite este renglón, esa columna, haces el determinante de este, chiquito de este menor, ajá, haces este con este, el producto de este con este con este, nos va a dar algo cero, al multiplicar a seno de teta por y' de t, con 0, nos da 0, y al multiplicar a coseno de t con y de t, coseno de t y de t por z' de t, pues nos va a dar z' de t por y de t por coseno de t, pero con un signo menos, ¿verdad? Y bueno, haciendo la cuenta de cada uno de esos menores, se obtiene todo este vector, ¿vale? Pero bueno, es simplemente una cuenta, ¿verdad? Bajo. ¿Y qué tenemos? Pues ya tenemos el producto cruz, ¿no? De la parcial de sigma con respecto de t y la parcial de sigma con respecto de teta. Ahora, calculamos su norma. Simplificamos y nos damos cuenta que esto es el valor absoluto de y de t por la raíz cuadrada de y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado, lo cual es igual al valor absoluto de y de t por la norma de gamma prima de t, ¿va? Y entonces ya podemos calcular el área de nuestra superficie, porque el área de la superficie está dada por la integral de 0 a 2pi de la integral de a en b, de la norma de la parcial de sigma con respecto de t, cruz la parcial de sigma con respecto de teta, sustituyendo, nos termina quedando que esto es la integral de 0 a 2pi, de la integral de a en b, del valor absoluto de y de t, por la norma de gamma prima de t, de t. Sacamos el 2pi. Bueno, fíjense que cuando integramos con respecto de teta, me borro aquí, ahí está. Cuando integramos con respecto de teta, como teta no aparece en la función a integrar, entonces cuando integramos con respecto de teta estamos integrando una constante, ¿va? Y entonces nos va a quedar la constante, que sería todo esto, todo lo que aparece aquí adentro, multiplicada por la longitud del intervalo. El intervalo mide 2pi, entonces nos termina quedando 2pi por esta constante que es la integral de en b
del valor absoluto de y de t por la norma de gamma prima de t. ¿Ok? Y obtenemos esta fórmula. Y esta fórmula nos sirve para calcular el área de cualquier superficie de revolución que tenga por tal que la curva que genera esta superficie de revolución se queda contenida en el plano YZ. ¿Ok? Bueno, entonces esta es tuvimos una fórmula muy general para calcular el área de una superficie de revolución. Pero por supuesto todo esto surge de nuestra definición del área de una superficie. ¿Va? Bueno, pasamos por lo último que nos falta ver es que el cálculo de un área del área de una superficie no depende de la parametrización. O sea, podemos tener dos parametrizaciones distintas de una superficie y el área no depende de la parametrización. Puedo tener una parametrización sigma, una reparametrización sigma gorro, y puedo calcular el área con respecto de sigma y con respecto de sigma gorro, y nos tiene que dar el mismo valor. ¿Va? Su prueba es muy sencilla. Vamos a hacerla, porque es algo importante. Sea ese subconjunto de R3 una superficie. Sea sigma una función que va de A subconjunto de R2 en R3, una parametrización de S. Sea alfa una función de B subconjunto de R2 en A, aquí puse biyectiva, suprayectiva, pero es biyectiva, la cual se puede extender a una función alfa gorro que va de U en V, un cambio de variable. Sea sigma gorro, alfa compuesta con sigma. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que la integral no depende de la parametrización que te consideres. O sea, que la integral sobre B de la norma de la parcial de sigma gorro con respecto de U, cruz la parcial de sigma gorro con respecto de V, eso es igual a la integral sobre A de la norma de la parcial de sigma con respecto de X, cruz la parcial de sigma con respecto de Y. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que probar que esas dos integrales son iguales. En una se está ocupando la parametrización sigma gorro y en otras se está usando la parametrización sigma, y no importa qué parametrización te tomes, el valor del área es el mismo. ¿Ok? Vamos a hacer la cuenta. Bajamos y va la demostración. Checa. La integral sobre A de la norma de la parcial de sigma con respecto de X, evaluada en X, Y, plus la parcial de sigma con respecto de Y, evaluada en X, Y, aplicando cambio de variable, porque aquí tenemos un cambio de variable, ¿verdad? Es la función alfa, es un cambio de variable. Entonces, aplicando cambio de variable, tenemos que esto es la integral sobre B de la norma de la parcial de sigma con respecto de X, evaluada en alfa de U, V, cruz la parcial de sigma con respecto de V, evaluada en alfa de U, V, multiplicado por el valor absoluto del jacobiano de alfa. ¿Ok? Ahora, este jacobiano lo metemos dentro de la norma, si se puede, porque la norma saca escalares en valor absoluto, pero también los mete sin valor absoluto. Entonces metemos este jacobiano y recordamos nuestro lema y el lema que demostramos hace rato. ¿Y qué tenemos? Que esto es la integral sobre B de la norma de la parcial de sigma gorro con respecto de U, evaluada en U como V, cruz la parcial de sigma gorro con respecto de V, evaluada en U como V. Recuerden que esa parcial, esa norma, bueno, ese producto cruz más bien, el producto cruz, recuerden que es voy a escribirlo. Es es ¿no? Multiplicado por el jacobiano de alfa en U como B. O sea, si nos fijamos nada más en estos productos cruz, nosotros sabemos que se cumple esta igualdad por el lema. El lema nos dice esto, ¿verdad? Si le calculamos la norma a pues también se la vamos a calcular a este otro vector. Pero ocurre que este es un escalar. Ajá. Entonces, este escalar lo podemos sacar de la norma. Pero los escalares salen en valor absoluto, ¿verdad? Entonces nos termina quedando que esto es la norma por el valor absoluto del jacobiano de alfa de U como B. ¿Ok? Que es justo lo que tenemos aquí arriba.
Y por eso es que aquí estamos aplicando el lema, porque estamos usando esa igualdad sin considerar esta norma. Solamente así. ¿Ok? Y entonces se obtiene esto. Se obtiene que esto es la integral sobre B de la parcial de sigma gorro con respecto de U, cruz la parcial de sigma gorro con respecto de V. Pero justo eso es lo que queríamos, ¿no? Queríamos mostrar que este término es igual a este otro término. Que esas dos integrales son iguales, ¿no? Porque eso lo que nos está diciendo es que el área no depende de la parametrización que consideres, ¿vale? Bueno, y con esto terminamos todo lo que corresponde a reparametrizaciones y el área de una superficie. Más adelante, vamos a hacer cálculo de reparametrizaciones. Eso es un hecho. Pero lo que respecta a las áreas de una superficie, solamente vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que, o sea, realmente, qué es lo que podríamos hacer de más? Pues más ejemplos, ¿no? De cómo se calcula el área de una superficie. Pero, pues realmente, el cálculo de esas áreas es el cálculo de una integral en dos variables. Y bueno, lo podemos hacer, pero realmente son cuentas muy laboriosas, que considero que con las dos que hicimos y con la que se quedó de ejercicio es más que suficiente. ¿Ok? Bueno, ¿qué sigue ahora? Ya definimos lo que es una superficie, lo que es una parametrización, una reparametrización, los vectores normales a una superficie inducidos por la parametrización, el área de una superficie, y ahora lo que vamos a hacer es integrar, así como en la integral de línea, tú integras sobre una curva, nosotros vamos a definir una integral que se hace sobre una superficie. ¿Ajá? Y tenemos dos casos. El caso en que estamos integrando sobre una superficie, pero nuestra función a integrar es un campo escalar, o sea, una función de R 3 en R, y cuando estamos integrando una función vectorial, o sea, una función de R3 en R3. Entonces, vamos a empezar con la integral de superficie sobre un campo escalar. Y esto va a estar motivado por un problema físico que ya desarrollamos para una figura plana, pero, perdón, para una curva, pero ahora lo vamos a hacer para una superficie S. Esto no lo vamos a hacer el día de hoy. A mí me gustaría empezar con esto en la siguiente clase, definir la integral de superficie sobre un campo escalar. Aquí está la definición. De hecho, pues todavía falta hacer algunos ejemplos. Ya tengo las propiedades operativas, por ejemplo, la invariancia de la integral de superficie bajo reparametrizaciones. Bueno, todo ese tipo de cosas vamos a ver. Ejemplos de cómo se calcula la integral de superficie sobre un campo escalar, que otra vez vienen a ser cuentas laboriosas. Yo creo que con dos ejemplos que hagamos será suficiente. Y después veremos la integral de superficie, pero ahora sobre un campo vectorial. Teniendo toda esa herramienta, ya podemos probar teorema de Green, teorema de Gauss y teorema de Stokes. Teorema de Green lo podíamos probar desde hace mucho, pero yo quise acomodar las cosas de esta manera. Los teoremas fundamentales del cálculo, verlos juntos, o sea, al final, digamos, y desarrollar toda la teoría de curvas, superficies, integral de línea, integral de superficie, y ya tener toda la herramienta para probar los teoremas fundamentales del cálculo. Sus pruebas, bueno, más bien sus enunciados y los ejemplos nos van a llevar, cómo se aplica teorema de Green, teorema de Gauss y teorema de Stokes, nos van a llevar un día por cada teorema. Teorema de Green un día, teorema de Stokes un día y teorema de Gauss un día. ¿Ok? Y bueno, pues ya, hasta aquí termina la clase de hoy. Nos vemos mañana. Cualquier duda me pueden decir por correo, en el Classroom, ahorita, por ejemplo. Y bueno, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta luego, bye.